Historia traída de Twitter. Abro hilo de cómo mi mujer me engañó con el padrino de nuestro hijo y cómo perdió la jurisdicción por cuenta propia. Primero voy a dar contexto de cómo ocurrió todo esto. Yo trabajo en recursos humanos en una empresa de industria alimentaria. Normalmente a fin de año siempre en la empresa tenemos una pequeña cena como compañía con los postres que producimos. Es un momento para convivir y para que nos podamos conocer entre los empleados más a fondo y así encariñarnos del lugar. No me quejo. Gracias a eso he conocido también a mis compañeros de trabajo que actualmente algunos son amigos muy cercanos a mí. Fue en una de esas cenas que conocí al otro protagonista de esta historia, lo llamaremos Saun. Era alguien bastante energético y eso que su trabajo era de los más desgastantes. A pesar de eso siempre nos invitaba a mí y a algunos otros compañeros a que fuéramos a tomar algo después del trabajo. Gracias a eso es que a veces igual nos dejaba a los que le estábamos de paso en nuestras casas. En una de esas ocasiones, mi en ese entonces esposa, llamémosla Mary, se había percatado de la amabilidad de Saun y decidió invitarlo a cenar con nosotros. Ahí, Mary y Saun se conocieron mejor y con el tiempo casi que se convertía en algo rutinario que se quedase a cenar al menos una vez al mes. Mary y yo con el pasar del tiempo tuvimos un hijo, y no había mejor candidato a ser su padrino que Saun. Él honrosamente aceptó, porque eso lo hacía oficialmente parte de la familia. Las cosas no podían ir mejor. Cuando le festejamos su primer cumpleaños a mi hijo, Saun sugirió hacer una gran fiesta con invitados del trabajo incluidos. A nosotros no nos pareció mal, aunque eso implicaba que iba a haber un gran brindis con bebidas de todo tipo, y al final una gran fiesta. Pero llegado el día soy obligado a quedarme a trabajar toda la noche por un error incompetente con la entrega de unos cheques de la empresa. No entraré en detalles, solo diré que a veces me avergüenza pensar en que contratan a gente tan novata para puestos importantes solo porque cobran poco. Al punto, yo no pude asistir a la primera fiesta de mi hijo, así que se lo dejé todo en manos de Saun. Él amablemente aceptó y hasta ahí todo parecía normal. Ese día fue todo un éxito, y había fascinado tanto a Mary que después de ese momento Saun se hizo alguien más frecuente en casa. A rato se quedaba a dormir incluso. Pero al final todo se retorció un día que Mary le dio una copia de llaves a Saun de nuestra casa. Yo consideré eso ya excesivo y se lo dije a Mary. Ella se excusó que era buena idea porque si en algún momento necesitábamos que cuide a nuestro hijo, no tendríamos que darle nuestras llaves para que entre. La verdad nunca fui de confrontar con agresividad cuando algo solo es sospechoso, así que lo dejé de estar. Ya comenzaba a ser incómoda la presencia de Saun. A rato sentía que venía a casa a hablar con Mary más que conmigo, lo que no estaría mal si es que no sonara a que intentaba ganarse a mi familia. Saun no era malo, no podía sospechar que algo raro estaba pasando, y creo que por eso se descuidó demasiado cuando un día Saun no se había presentado a trabajar. Tenía permiso médico, aparentemente tenía las manos adoloridas por tanto esfuerzo. Decidí contarle a Mary para que no esperase a Saun, pero ella no contestaba mis llamadas, por lo que decidí acabar todo tan rápido como pude y apresurarme a llegar a casa en caso de que algo haya pasado. Pedí permiso y como todo estaba en orden ese día decidieron darme un día de mis vacaciones adelantado. Me apresuré tan rápido como pude y cuando escuché un estruendo salir de mi cuarto supe que algo andaba mal. Con valor subí a mi habitación y vi a Mary muy nerviosa, parecía andar ordenando todo. La situación era tan sospechosa que se me ocurrió probar algo. Llamé a Saun en ese momento, y de forma tan anecdótica, comenzó a sonar su tono de teléfono por debajo de mi cama. La situación era tan ridícula que simplemente decidí marcharme en silencio para poder evitar explotar ante la mínima excusa que me pudiera poner Mary. Ese día dormí en casa de mis padres. A la mañana siguiente Saun me escribió diciendo que era todo un malentendido, pero no creo que haya sido un error el hecho de tener evidencia de que estuvo ahí. Digo, ni siquiera me molesté de revisar el lugar. Si Saun estaba con baja médica, descansando en casa, no tendría por qué haber dejado su teléfono en mi casa. Después de ese día regresé y tuve la mayor discusión con Mary. No recuerdo haber visto a alguien defender su inocencia con tanta fuerza nunca, pero era imposible no sacar malas conclusiones de lo que vi. No me gusta irme con rodeos, así que empecé a sacar los papeles de divorcio, y planeaba llevarme a mi hijo. No sabía que después de eso iba a conocer la cara más manipuladora de Mary. Resulta que al momento de pelear por la jurisdicción, argumentó que era alguien ausente en la vida de mi hijo, y puso de ejemplo su primer cumpleaños. Claramente me defendí de esas acusaciones, pero al final no pude tener la jurisdicción de mi hijo, y por si fuera poco, ahora tenía que destinar parte de mi sueldo a Mary hasta que mi hijo sea mayor. El clavo en el ataúd fue que no habían ni pasado semanas de eso, y Saun se había mudado a mi casa,
mientras yo estaba temporalmente en casa de mis padres hasta conseguirme otro techo. Uno se pone a pensar cómo las cosas se pueden voltear tan fuertemente. Por suerte este no es el final de mi aventura. Resulta que Shaun estuvo faltando tanto al trabajo por baja médica que comenzaron a considerar darlo de baja directamente en la empresa. Esto siempre tiene un coste y por eso casi nunca se hace, pero con ayuda de alguien como yo en recursos humanos pude destinar mis esfuerzos a que al menos ya no tenga que convivir en la misma empresa con él. Aunque a pesar de eso mis amigos seguían pensando que Shaun era muy buena persona, a pesar de que les conté que este estuvo aprovechando de mi fuerte labor para encontrarse con mi propia ex esposa. Fui un villano por ayudar a agilizar su despido, pero no me arrepiento de eso. De lo que me arrepiento es de no haberlo sacado de donde se estuviera escondiendo la vez en la que lo atrapé en mi hogar con mi esposa. Gracias al duro golpe que logré darle a Shaun, este no tuvo de otra que buscar un empleo en otro lado, y para su mala suerte no encontró lugar peor que como industrial en una fábrica de textiles. Ahora con Shaun más ocupado al menos ellos no salían ganando de haberme botado de mi propia casa. Aunque siendo honestos, nada me iba a devolver a mi propio hijo, nada excepto la propia incompetencia de mi ex esposa. La verdad no sé bien los detalles, pero resulta que los vecinos se fueron a quejar porque la nueva pareja que vivía en mi vieja casa hacía mucho ruido de todo tipo. Y la policía al llegar, encuentra un desastre en el hogar, por no decir que encontró todo en una situación de amenaza sanitaria. Fue ahí cuando les presentaron cargos por tener a un menor en condiciones deplorables a pesar del nivel de vida que podían mantener. Esto hizo que me contactaran para poder averiguar qué hacer con la jurisdicción de mi hijo, y obviamente pedí que me la dieran y al mismo tiempo que me devolvieran mi viejo hogar, dado a que ellos ya no estaban manteniendo a un niño, no necesitaban las facilidades que les daba el aprovecharse de mis cosas, y con eso pude botarlos de mi hogar sin problema. Al menos había recuperado parte de lo que era mi vida con eso, pero resulta que ellos no se iban a rendir fácilmente con perder tanto nivel de vida en un segundo. Después de recuperar el control de mi propiedad, Mary y Shaun se la pasaban a ratos fuera de mi hogar estacionados, como esperando a poder encontrar algo incriminatorio en contra de mí. No podía hacer mucho al respecto de eso, podía intentar pedir una orden de alejamiento, pero de algún modo podrían usar eso en mi contra seguro, así que simplemente ignoré a la pareja de dementes. Hacía mi vida normal mientras había un par de ojos mirando detrás de mi nuca y la de mi hijo. Pero obviamente a quienes les salía esto más caro era a ellos, era tiempo en el que ellos no estaban ganándose la vida. Aunque seguro ahora vivían en un lugar mucho más austero que en mi casa. Cuando por fin pude hacer algo al respecto fue cuando ellos decidieron por alguna razón entrar a mi vieja casa e intentar poder acomodar algún micrófono o algo parecido. Pero claramente ellos no tenían enterado que tras estar días siendo acosado por ellos, acomodé un par de cámaras para poder evitar malos altercados que no anden filmados a mi favor, y así fue. Pude grabar cómo ellos destruían una ventana y entraban a las malas, sin llave actualizada de ninguna de mis puertas. Creo que no les quedó de otra. Inmediatamente llamé a las autoridades, las cuales decidieron meterlos a detención hasta proceder con un juicio rápido, que terminó en ellos perdiendo aún más su estilo de vida. Ahora eran ellos quienes me pagaban a mí por una multa y pagos al daño de infraestructura. Aproveché para poder reponer algunas cosas más, digamos, fingiendo su destrucción mientras lanzaban cosas a mi ventana. Al final resulta que Mary y Shaun comenzaban a tener ciertas diferencias. A mí me mataba la curiosidad del por qué no tenían ellos una nueva vida. Tal vez nunca fue amor los que los hizo meterse tanto conmigo, pero tampoco entiendo que los unía tanto para hacer tanta tontera. Esta es mi parte favorita siempre, ya que Mary decidió visitarme a solas, y pidiéndome de rodillas pidió que le diera una nueva oportunidad. Al parecer Shaun no tuvo un buen desempeño ya como compañero de hogar, y ella extrañaba mucho cómo eran las cosas antes. No hace falta decir que le dije que ese barco zarpó en el momento que escogió todo ese romance de película en lugar de su propio marido. Ella no quería irse de la puerta de mi casa, así que solo se la cerré en su cara para que entienda que no es bienvenida, ni siquiera para visitar a nuestro hijo. Ella se puso furiosa, creo que no tenía a dónde más ir, ya que después de ese momento ella comenzó a inventar cosas como que era alguien violento y que siempre le obligaba a hacer todo el tiempo. Incluso llamó a un noticiero para que expongan su caso y así poder ganarse el apoyo del público. Lamentablemente no creo que su historia fuera tan creíble si en su historial se encuentra allanamiento de propiedad y negligencia infantil. Por suerte me contactaron antes a mí para poder hacerme una entrevista, aunque esta nunca llegó a nada. Con eso pude evitar que se manche mi nombre. Después de ese evento con Mary, no supe más de Shaun.
Aunque mis colegas siguen contactándolo para irse de rato en rato a divertirse un rato, no me gusta que me hablen de él ya. Fue difícil librarme de él en primer lugar, menos quisiera tener que enterarme de cómo pudo olvidar todo lo que hizo y seguir como si no hubiera pasado nada. Por suerte el tiempo me entregó una nueva pareja con la cual pude criar a mi hijo, el cual actualmente ya anda cumpliendo los 7 años, con la última cuota pagada a mí para reponer el daño que le hicieron a mi hogar. Sound desapareció de mi vida, lo cual agradezco y desearía que así fuera en todos los casos. Sígueme para más historias. Esto fue todo por ahora, hasta la próxima.